¿quién era más demócrata? ¿José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch o Joaquín Balaguer? El único demócrata era Peña Gómez. Y nos acercamos al profesor Bosch y le hablamos de que era necesario de que él volviera a los orígenes y que había que derrocar a Balaguer en las urnas. Los procesos políticos en la República Dominicana muchas veces han sido protagonizados por personas que no están directamente en partidos políticos, pero que son independientes. Aquí tenemos una invitación de el 24 de septiembre de 1972. 50 años. Es una invitación que dice: les invitamos al intercambio que miembros de la clase profesional tendremos en Santiago de los Caballeros con el profesor Juan Bosch. Comisión organizadora: ingeniero Rafael Corominas Pepín, ingeniero Eulogio Santaella, doctor Robinson Abreu y doctor Berto Veloz, además del doctor Salvador Jorge Blanco. En el Salón de la Cervecería Nacional Dominicana, a las 11 de la mañana, el domingo 24 de septiembre de 1972. Esto, obviamente, ahí hay algunas personas muy conocidas, como el doctor Salvador Jorge Blanco, que era miembro de esa comisión organizadora. Luego el doctor Jorge Blanco fue presidente de la República entre el 1982 y 1986. El ingeniero Corominas Pepín es un profesional reconocidísimo de Santiago, así como el ingeniero Eulogio Santaella, aparte de Robinson Abreu y Berto Veloz. Contamos con la presencia del ingeniero Eulogio Santaella, ingeniero que además fue director del Consejo Estatal del Azúcar en la administración de Salvador Jorge Blanco y fue también embajador en Washington. Le agradecemos que haya venido porque queremos hablar con el ingeniero Eulogio Santaella sobre estos acontecimientos ocurridos en 1970 en adelante y que concluyeron con la salida de la administración pública del doctor Joaquín Balaguer. El profesor Juan Bosch, Salvador Jorge Blanco, José Francisco Peña Gómez, Antonio Guzmán fueron algunos de los personajes importantes que participaron en estos acontecimientos. Realmente, ingeniero, muchas gracias por aceptar esta invitación. El bloque de la Dignidad Nacional tenía el objetivo de proclamar al profesor Juan Bosch como candidato presidencial, o en su defecto había algún otro que pudiera ser candidato por el bloque de la Dignidad Nacional en el año 74 contra Joaquín Balaguer. Bien, agradezco su invitación y debo señalarle que se menciona una invitación de un acto de hace 50 años. Sí. Y en esos 50 años, de allá a acá, uno vivió muchas experiencias y cada quien tiene su versión. Hay que recordar que la biografía de García Márquez dice historias para contarlas. Vivir para contarlas. Vivir para contarlas. Y dice, comenzando ese relato cautivador, que la vida no es la que uno vivió, es la que uno recuerda para poder contarla, no es lo que uno vivió. Entonces uno cuenta lo que uno recuerda para decir lo que uno vivió. En aquel entonces, realmente había una confrontación con el doctor Balaguer y de hecho había habido dos abstenciones políticas fundamentales. En el año 68, Bosch decreta la abstención electoral en unas elecciones municipales. Sí. A mí me tocó confrontar esas elecciones obedeciendo a esa abstención, devolviendo personalmente el nombramiento que me había hecho la Junta Municipal Electoral para ser presidente de una mesa
en la Escuela México, que quedaba a 4 casas de mi residencia. En Santiago. En Santiago. Ya. Rechacé eso. ¿Usted era del Partido Revolucionario Dominicano o no? No, yo era un ciudadano independiente que obviamente había estado chocado con el triunfo de Balaguer en el 66, que era lo suficientemente joven para no saber lo que yo sé hoy. En aquel momento me sorprendió ese triunfo porque yo no sabía que no hay muertos políticos, sino políticos muertos. Yeah. Nosotros entendíamos que Balaguer había salido de la nunciatura, acosado por la persecución del pueblo, acusándolo de ser de los forjadores del trujillismo y de los continuadores del trujillismo, y en un momento dado, en el 66, triunfa en esas elecciones. Entonces, yo regreso en el 67, veo que hay que hacer, había poca cosa. ¿Usted estudió ingeniería en México? Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey, junto con un grupo importante de profesionales de alta calificación de República Dominicana. Que fue un grupo que forma parte del desarrollo económico social del país. ¿Es cierto que el profesor Juan Bosch ayudó a ese grupo a llegar a Monterrey? Mire, hay que hablar de la verdad histórica. El plan de becas lo inició el Consejo de Estado a través de la Corporación de Fomento Industrial. Y, en honor a la verdad, en febrero del 63, cuando Bosch toma el poder, ya yo estaba señalado para ir a estudiar. Y había un grupo enorme. Obviamente, el gran mérito de Bosch fue que transformó las ocupaciones, los puestos de secretarios de embajadas, se los asignó a jóvenes que fueron a estudiar al extranjero. Entonces, el plan de Bosch fue masivo, el del Consejo de Estado fue un poco más selectivo y la mayoría fuimos al Tecnológico de Monterrey. El plan de Bosch llevó sociólogos y administradores a Chile, llevó personal a, vamos a decir, a Brasil, y fue tan amplio que permitió que May Mercedes estudiara gastronomía en España. En un momento dado Freddy Veras-Goico, Ángel Lavandero, Mac Cordero fueron a Brasil por un tiempo y demás. Entonces, cuando regreso, veo, ¿qué hay que hacer? Bueno, el primer acto es, en el 68, no participar en las elecciones, y entonces viene luego la abstención del 70. Yo había venido de Santiago a recibir a Bosch y me encuentro, vine en el carro de Cabeco Huelmón, que gloria esté, en un carro Daihatsu, y se estremecía el aeropuerto esperando al profesor. Pero era cuando Juan Bosch venía de Benidorm hacia Santo Domingo, de retorno de su exilio, en donde escribió varios de sus libros. Sí, retornaba de Benidorm, un exilio de unos 4 años, donde había plasmado el imperialismo, el pentagonismo sustituto del imperialismo y la dictadura con respaldo popular. Pero era el hombre que había sido el eje de la Revolución de Abril, que se planteaba la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones para que él viniera a terminar su periodo. Aparte de el mérito de haber sido el presidente derrocado por la derecha y de haber sido el protagonista desde fuera de la guerra constitucionalista de abril de 1965. Entonces esperábamos a Bosch venir de Santiago, cuando había carretera solamente de 2 vías, desde Santiago a Punta Caucedo, era un viaje largo, y realmente todos nos sentimos frustrados cuando dijeron, el profesor no viene, no va a llegar. Dijeron que el gobierno del doctor Balaguer le puso impedimento de entrada al país. Circuló eso, pero luego apareció la versión de que la escala técnica para pernoctar en Curazao estaba programada dentro de su itinerario de viaje. ¿Y por qué le dieron una fecha y una hora anterior a la llegada real del profesor Juan Bosch? Aparentemente Bosch no quería llegar en medio de un tumulto que él no pudiera controlar. Entonces él regresó al día siguiente y no había multitud en el aeropuerto. No, porque la gente no sabía que iba a llegar, en qué momento llegaba. Entonces llegó de una manera serena, comenzó a hablar varias cosas.
hubo un momento crucial en esa época en que mientras Bosch estaba afuera, se firmó un pacto de la oposición para participar en las elecciones y días después ocurrió la inesperada muerte del doctor García Godoy, que era presidente del Movimiento de Pero Conciliación dicen Nacional. que el profesor Juan Bosch respondió fundamentalmente a un llamado del doctor Balaguer a que viniera porque el PRD había quedado en manos de José Francisco Peña Gómez y había una alianza del doctor Peña Gómez con Maximiliano Gómez el Moreno, del PRD controlado por Peña Gómez, con el Movimiento Popular Dominicano, que ya estaba trabajando en búsqueda de la sustitución fundamentalmente de Balaguer a través de una táctica que se llamó Hilda Gotró, uniendo a la derecha y a la izquierda contra Balaguer. ¿Era verdad o era mentira? Mire, yo no tengo evidencias porque yo no cohabitaba con esos grupos. Lo cierto es que se llegó a hablar del golpe de Estado revolucionario, Sí, del Movimiento Popular Dominicano y fuerzas del ejército, fuerzas militares. No tengo constancia de eso. Lo que sí tengo constancia es que cuando Bosch decide de nuevo la abstención en el 70, hubo un grupo de profesionales de Santiago que dijimos, bueno, la abstención solamente perpetúa el régimen de Joaquín Balaguer. Claro que Y sí. nos acercamos al profesor Bosch y le hablamos de que era necesario de que él volviera a los orígenes del movimiento civilista, popular, democrático que él gestó y que había que derrocar a Balaguer en las urnas. ¿Pero Bosch realmente deseaba salir de Balaguer o Juan Bosch estaba auxiliando a Joaquín Balaguer? Mire, hay mil versiones y hay una de un destacado político y gran amigo que dice en una entrevista que eran un juego de pitcher y catcher. Yo no podía creerlo porque si lo hubiese creído no me hubiera incorporado a poner mi ilusión, mi vida ciudadana en manos de Bosch y fuimos a hablar con Bosch de que era necesario retomar la lucha democrática y Bosch acogió con entusiasmo esa posición nuestra y de ahí surgió precisamente la concertación para crear la comisión organizadora de ese encuentro en donde él quería relanzar al PRD y a la oposición desde Santiago. Por eso se constituyó ese grupo de 5 ciudadanos en donde el único político era Salvador Jorge Blanco, pero que estaba ahí Rafael Corominas Pepín, vamos a decir en representación del CODIA, Robinson Abreu en representación de la Asociación Médica, estaba Berto Veloz, sí, estaba Salvador. ¿Y usted? Y yo, que era el más joven, yo tenía 28 años de edad. ¿A quién representaba usted en ese momento? Yo oficiosamente, no oficialmente, yo representaba a un grupo de profesionales, de profesores de la Universidad Madre y Maestra. Entonces, ya en ese momento, yo había sido decano de la Facultad de Ingeniería, ya había hecho estudios de maestría en Inglaterra y nos decidimos a intercambiar con Bosch. Pero, ingeniero, antes de esa convocatoria, ocurrió el secuestro del coronel Crowley de Estados Unidos por parte de un grupo de izquierdistas. El exilio de 21 ciudadanos que fueron puestos en libertad por el doctor Balaguer y su gobierno como consecuencia de ese secuestro. Y luego vino en febrero de 1973 el desembarco de Caracoles, de Camaño y sus compañeros guerrilleros. Había condiciones para que se hicieran elecciones y el doctor Balaguer aceptara un cambio como el que se proponía con Juan Bosch encabezando el Pacto de la Dignidad Nacional. Había condiciones porque la conformación de ese bloque de la Dignidad Nacional se ocurrió en, digamos, septiembre del año 73.
un año después de la concertación, de la planeación de la fecha del encuentro de los profesionales de Santiago. Ese encuentro, obviamente, concitó un entusiasmo extraordinario, y cuando Balaguer notó eso, hubo dos diputados, Mendoza Pepín y otra persona, que comenzaron a decir que nos estábamos reuniendo para planear el magnicidio de Balaguer. Y ese fue el reporte de inteligencia que salió desde Santiago hacia la capital. Y cuando el gobierno se percató de que seguíamos articulando el encuentro, apareció otra versión que dijo que no solamente éramos nosotros los profesionales, sino que estábamos conspirando conjuntamente con los terratenientes que estaban enojados ante la expropiación de sus tierras por medio de las leyes agrarias que atacaban el latifundio y el modelo de la parcería. Digamos, ese acto en el Salón de la Cervecería Nacional Dominicana se dio, estuvo el profesor Juan Bosch allí. ¿Quiénes asistieron y qué ocurrió? Se tenía una expectativa de una participación masiva en cuanto a número y, digamos, excelente en cuanto a la naturaleza social de los asistentes. Pero ¿qué ocurrió? Cuando se nota que vamos a hacer el acto con mucho éxito, entonces hubo una presión contra el señor González, que era el administrador de la cervecería, que era la dueña del local del Roof Garden, en donde se iba a celebrar el acto, y el señor se presentó casi lloroso, donde nosotros que estábamos reunidos, y nos dijo que no se podía hacer el acto y que él no iba a prestar el local porque estaba recibiendo, y así lo dijo textualmente, fuertes presiones y continuas amenazas, que no solamente estaba en juego su empleo, su pensión y su vida, y que él no se iba a prestar a que por ese acto él correr el riesgo de su vida y de su familia. Le dijimos, pero hay un contrato firmado. Dice, sí, pero ese contrato no era para actos políticos. Era en la casa de Salvador que estábamos. Salvador llamó a Juan Bosch, le explicó lo que estaba pasando, y como no había celulares, salió de su oficina privada y dijo, ya no se va a hacer el acto. En ese momento quedamos desconcertados y Robinson Abreu dijo, como quiera vamos para allá. Vamos a presentarnos el domingo. Quedamos en que no se hizo el acto, y entonces el sábado 23 de septiembre en la noche en El Pueblo Cuestiona, que era el programa televisivo de mayor penetración en el país, del Silvio Veloz Burgos. Sí. Juan Bosch dijo que la cancelación del encuentro había sido un éxito político porque demostró que el gobierno era débil, que le tenía miedo a que se reunieran pacíficamente profesionales, digamos 300 profesionales, y que tenía miedo el gobierno, y que quien tuviese miedo que se comprara un perro prieto. Pero hizo una declaración de tipo conceptual y dijo, no me voy a presentar a la candidatura presidencial. En el año 74. Sí, no me voy a presentar porque el argumento del bochismo y del comunismo no se va a seguir utilizando como instrumento para perpetuar a Balaguer en el poder. Y a una pregunta que siguió a ese pronunciamiento de parte del señor Recilio Veloz Burgos, Juan Bosch dijo, la dictadura con respaldo popular ha sido concebida para ser aplicada desde el poder y no para ser utilizada como un instrumento para perseguir el poder. Entonces, en ese momento ya estaba señalado, estaba montada la situación en donde él sentía que estaba controlando el esquema político, y que cuando usted comentaba de que había grupos que estaban conspirando, él nos dijo en una
de las muchas reuniones que sostuvimos, le he prohibido a Casimiro Castro que salga de la capital sin mi permiso y que todo su accionar político debe hacerse con mi aprobación previa, porque yo no voy a permitir que él vuelva a ir a provocar a los sectores militares de poder, como ocurrió hace unas semanas en que hizo una manifestación en Mao provocando a Jaques Olivero, y eso provocó la muerte de uno de nuestros compañeros. Yo no voy a aceptar eso. Esta es una situación que yo estoy bordando con pelo de ángel. Bordando con pelo de ángel. Eso dijo Bosch. Y yo lo repito ahora. Es decir, Bosch no quería una confrontación por el poder con Balaguer. No la y quería. Explicó que el bloque de la dignidad nacional no perseguía alcanzar el poder. No, con la dictadura con respaldo con la popular, dictadura con sino respaldo de popular, otra manera. Sino para ser aplicada en el poder. Sí, pero que eso no estaba bajo cuestionamiento. Entonces, hay que ver también que se estaba articulando una alianza político e independiente, porque los que estábamos coordinando, estábamos siendo miembros de la comisión organizadora, éramos, lo repito ahora, hombres sin partido, que tomamos partido a favor de la democracia. Con excepción de Salvador Jorge que era Blanco. político activo. Y hay que saber también que se hizo contacto con Marco Cabral Bermúdez. Se le presentó este caso. Marco Cabral Bermúdez era el ideólogo del grupo Bermúdez, entre otras cosas, y el abogado más influyente en términos empresariales. Y Marco Cabral tomó el teléfono y llamó a Popi Bermúdez y le dijo: va a haber un acto de un encuentro de profesionales con el profesor Bosch. Bermúdez tiene que apoyar la democracia y el refrigerio y las bebidas tiene que aportarla. Era un esquema en donde estábamos nosotros encausados en ese sentido. Y entonces, ¿qué ocurre? Teníamos nosotros el encuentro en el 72, hace 50 años, el 24 de septiembre del año 72. Y todo se estaba articulando. Se rompe la articulación de un grupo político electoral privado, independiente, apartidista y también con una alianza de otros partidos, se rompe con la llegada del coronel Camaño. Con la llegada de Camaño. Entonces, esa situación provocó una disrupción político-social. ¿Qué hizo el profesor Bosch? El profesor Bosch declaró que a Camaño lo habían traído congelado y que lo habían traído muerto y que se había simulado una confrontación militar, mientras que Peña Gómez dijo que no era así. Ahí vino una confrontación. Peña Gómez renuncia a sus puestos directivos en el PRD y un año después de la fecha de la celebración del encuentro, el 26 de septiembre del año 1973, se crea el Bloque de la Dignidad Nacional, en donde estaban desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Ahí yo recuerdo el arquitecto Ocaña, sí. Marullo Amiama, etcétera, etcétera. Y en ese momento se forma ese bloque. Eso es nada más y nada menos que el 26 de septiembre del año 1973, y en octubre, comenzando 7 de octubre, el Bloque de la Unidad Nacional hace una manifestación multitudinaria en el Estadio Cibao, en donde le llamó la atención a muchas personas que el discurso de clausura lo pronunció Salvador Jorge Blanco. Y también ya estaba establecido lo que le instruyó el profesor Bosch a Ambioris Díaz Estrella, que llegó a Santiago con las copias del programa de la Unidad Nacional y dijo: hay que repartir este programa. Y el profesor Bosch dice que quien tiene que repartirlo es Salvador Jorge Blanco,
y me dijo, refirió a Mambioris Díaz, que era el líder del PRD en Santiago, el profesor me dijo que el que lo tiene que repartir es Salvador, porque hay que darle sabor a pueblo a Salvador. Ese era el momento en que... Y ya él no era entonces candidato para el 94, para el 74. No, en el 72 dijo que estaba excluido y entonces estaba ya diciendo que repartiera eso. Para darle sabor a pueblo al candidato. Sí, entonces, eso es el mes de septiembre, pero viene de un momento a otro. En octubre se hace el acto. El meeting. El meeting, sí, sí. Y en noviembre vos sorprende un domingo diciendo que se va del PRD y forma el PLD para completar la obra de Juan Pablo Duarte. El 15 de diciembre, creo que el 15 o el 23, terminó formando el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, formó. Vamos a hacer una breve pausa en este diálogo con el ingeniero Eulogio Santaella sobre esos acontecimientos, porque quiero llegar a la parte del Acuerdo de Santiago, porque el bloque de la Dignidad Nacional dio paso, sin Bosch, al Acuerdo de Santiago. ¿De acuerdo? En un momento retornamos. Ingeniero, el bloque de la Dignidad Nacional, la justificación no fue un discurso pronunciado por una persona que supuestamente se pasó de tiempo, Iván Rodríguez, en un meeting en Santiago. No. No. No, no. Hubo mítines, hay dos mítines icónicos y emblemáticos del bloque de la Unidad Nacional. El de octubre del 72, que fue el primer acto público del bloque de la Unidad Nacional en el Estadio Cibao. Sí. Después de eso, octubre 72, en febrero 73 llega la inmolación de Camaño. Sí. Hay un interregno, entonces, en el 73 se da ese gran meeting en octubre. Entonces, luego ocurre que en noviembre Bosch sale del PRD y continúa con el bloque de la Dignidad Nacional y hace un meeting en marzo del 74. Pero ya era una época en donde el bloque no tenía fuerza, porque en diciembre del 73, tan pronto Bosch sale del PRD, el PRD articula en diciembre del 73 la creación del bloque de el Acuerdo de Santiago. Ya. Entonces, cuando el bloque estaba maltrecho en el 73, en octubre, en noviembre, cuando Bosch sale, ¿y qué resulta? Hace un meeting ya en pleno periodo electoral, hace un meeting en marzo del año 74, y cuando todo el mundo estaba esperando las palabras de Bosch de clausura de ese acto, Bosch se marchó iracundo y de esa manera sepultó la existencia del bloque de la Dignidad Nacional, que ya no tenía mucha fuerza, y lo sepultó indicando que él se había marchado porque un dirigente de izquierda muy reputado, el señor Iván Rodríguez, se había tomado más tiempo del programado y que no le iba a dar chance, no le iba a dar oportunidad al profesor Bosch para pronunciar su discurso en forma en que lo escuchara la nación, porque no había transmisión televisiva, había transmisión radial, y que el contrato de la emisión radial concluía a las 12 del mediodía y que ya cuando él fuera a hablar no lo iban a escuchar. Se marchó y ahí desapareció el bloque de la Dignidad Nacional. Pero el Acuerdo de Santiago tuvo también la apertura para recibir al profesor Juan Bosch, y hubo posibilidades de una
candidatura presidencial del profesor Juan Bosch como parte del Acuerdo de Santiago. Sí, no podía ser porque ya él se había marchado del PRD y el Acuerdo de Santiago estaba promovido por el PRD y obviamente postuló al presidente Antonio Guzmán. Sí. Postuló al presidente Antonio Guzmán. ¿Y quién fue el candidato a la vicepresidencia? El candidato fue Wessing y Wessing. Don Elías Wessing y Wessing. Wessing. Resulta que Wessing había sido el adversario del PRD en el 65, sí, en la revuelta constitucionalista, pero como fue sacrificado por el doctor Balaguer, acusándolo de conspirador impenitente, entonces se logró una alianza con Wessing, porque Wessing declaró como su hombre de confianza y de visión política a nuestro compueblano, el doctor Julio Genaro Campillo Pérez, que era el secretario general del PQD, estando Wessing en el extranjero. Entonces, se logró poner a Wessing, que estaba exiliado en desgracia, como candidato a la vicepresidencia, que obviamente asumimos ese pronunciamiento, vota blanco por Wessing. Pero el propio Bosch había estado hablando muy positivamente de Wessing, diciendo que había sido destituido y extrañado en contra de la ley, porque si estaba conspirando había que haberle hecho un juicio militar por los tribunales militares y luego condenarle a lo que especificaba el código militar y no, como dijo Balaguer, que sean sus compañeros de armas los que decidan su destino. Entonces los compañeros de armas lo sacaron del país. Entonces, en medio de esa situación, la confrontación con Balaguer fue tan grande que el bloque, el Acuerdo de Santiago, reconoció que si iba a elecciones, iba a haber un baño de sangre. Y ahí fue cuando se declaró la abstención electoral. Abstención electoral. Pero eso fue resultado más que todo de la presión de Balaguer apoyado por los militares. Es decir, la Policía Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas Dominicanas salieron a hacer campaña y salieron a combatir a cualquiera que hiciera campaña en contra del doctor Balaguer. Y en ese momento le ponían a los fusiles banderas del Partido Reformista. Sí, eso era lo que se veía, la represión. Sí. Pero sí. se veía, había una represión sorda, pero no por ellos menos sangrienta. Estaban los grupos paramilitares, recordemos lo que era la banda. Sí. La banda que tuvo influencia mucho más allá del 74. ¿Pudo ser que Estados Unidos apoyara la creación de la banda? Hay tantos decires que hay muchas opiniones. A mí no me consta. Lo cierto es que para crear grupos paramilitares aquí no se necesitaba influencia externa, porque precisamente Balaguer gobernaba en medio de estimular confrontaciones internas. Pero Balaguer habló de grupos incontrolables, y cuando habló de ellos se refería básicamente a grupos como la Banda Colorada, que estaba a su servicio. ¿Era verdad ciertamente que eran incontrolables esos grupos? Bueno, ¿controlados por quién? No, dice incontrolables, es decir, no tenían control. Sí. Y actuaban a favor del doctor Balaguer. Sí, pena que aquí no se ha hecho el análisis de la verdad histórica, que surgirán muchas cosas en ese momento. Sin embargo, yo debo comentar que quienes participamos en la creación de la comisión organizadora del encuentro del 72, ya habíamos tenido también participación pública. A principios del 72 hubo un documento que salió en el periódico El Sol, que se editaba en Santiago, un documento que cubrió prácticamente una página completa, que se titulaba
en nombre de la vergüenza nacional y en defensa de los intereses del pueblo dominicano. Eso planteaba conquistas populares, conquistas democráticas, respeto a la constitucionalidad, y lo firmaron cientos de profesionales. Me tocó a mí la honra de encabezar las firmas. Pero hay que saber que aquellos eran, como yo escribí un artículo que digo, eran tiempos que se le puede aplicar el calificativo de un título de una obra de Vargas Llosa, eran tiempos recios. En el momento en que íbamos a hacer el acto, Bosch, el acto del encuentro, Bosch le llamó la atención a Ambiorix. Ambiorix, estás cometiendo errores. Te han hecho una entrevista y has dicho que van a participar 300 profesionales. Tantas veces te he dicho que no des cifras. Si van 299, vamos a crear un fracaso. Lo que hay que decir es que están pidiendo invitaciones desde Higüey, desde Montecristi, desde Barahona y desde Samaná. Pero no, favor de no dar cifras. Ahí yo aprendí que en cosas que tú no tengas certeza de manera determinística de resultados, no puedes estar dando cifras. Y hay que saber que hubo momentos, como fruto de todos esos fenómenos políticos, la única vinculación que nosotros tuvimos fue en que, como fruto de esas pugnas de izquierda, soltaron a una mayoría de una tendencia de izquierda y quedó un preso de una tendencia que estaba ligada a todas las familias tradicionales de Santiago. Era Onelio Espaillat. Onelio Espaillat. Onelio vivía cerca de mi casa y su papá era mi barbero. Era una familia muy prestigiosa. Había uno que fue parte de grupos de derecha. Onelio fue un Pero hombre, Onelio fue del Movimiento Popular Dominicano. Sí, y estaba preso. Y en el momento de una pugna le dijeron que se podían soltar la mayoría, pero dejaron a Onelio en prisión porque no hubo dinero para pagar la multa que tenía. Y se formó un comité en donde participó Salvador Noel Blanco, Juan Guillermo Franco, Conrado González Monción, Ramón Antonio Veras, Juan Guillermo Franco y mi persona. Para buscar la libertad de Onelio Espaillat. Para salir a buscar dinero con una charola por todo el pueblo, y así se consiguió la participación, la liberación de Onelio Espaillat. Yo, ahora que me recuerdo a Juan Guillermo Franco, a mí me tocó participar en la reunión en donde se anunció la creación del Bloque de la Unidad Nacional. Yo era partidista, vine como de los invitados especiales, entonces Bosch estaba muy entusiasmado ese día. Y cuando viene a saludarme, dice, Eulogio Santaella, ¿y de dónde tú vienes? Como diciendo, no me veía como un miembro político, a quien yo representaba. No me podía tomar la libertad de decir, yo represento a los profesores de la madre y maestra. ¿De dónde tú vienes? Digo yo, de Santiago. Bueno. Y dice Juan Guillermo, pensaste rápido. Bueno, doña Guillermina, la esposa de Onelio Espaillat, sí, y Onelio Espaillat, sí, sufrieron mucho. Fueron de los presos políticos más torturados, él en su caso, y maltratado. Ahora, hubo un pacto, y esa es una pregunta fundamental, hubo un pacto entre Joaquín Balaguer y Juan Bosch, que Balaguer siempre, en el 70 vino a ayudar a Balaguer, en el 73 ayudó a Balaguer, en el 74 desbarató la posibilidad de un pacto para derrocar a Balaguer, y en el 78, cuando se salva, es decir, cuando el PRD gana las elecciones con la idea de Antonio Guzmán como candidato y la idea de Peña Gómez, Bosch propone un pacto para dejar a Balaguer como presidente. Dígame usted, ingeniero, usted que conoció al profesor Juan Bosch, ¿qué era lo que había entre Bosch y Balaguer? Que uno se auxiliaba del otro. Mire, yo no puedo opinar sobre temas
que no tenga constancia. La constancia sí es que cuando el PRD supera la abstención del 68, supera la abstención del 70, supera la abstención forzada del 74, entonces don Secundino Gil Morales pronunció un discurso en el nuevo local del PRD que definió que el PRD iría como quiera a las elecciones del 78. ¿Y por qué digo el nuevo local? Porque el PLD se creó como un partido que Bosch se proclamó a sí mismo marxista, no leninista, aunque quienes lo confrontaron decían que era leninista, no marxista. Comenzó el PLD con un sentido autoritario que se apropió de todos los locales del PRD. Comenzando por el de la Independencia. Por la fuerza. Que era el local del PRD. Y que era un local que había sido alquilado por Peña Gómez con la garantía, con la fianza del señor Martínez Francisco y de Brea Peña. Se apropiaron de eso. Entonces, el PRD ya después del 74 compró los locales, creó los locales y don Secundino Gil Morales dijo, principal en la avenida Bolívar. Sí, vamos a ir como quiera a las elecciones. Nos abstuvimos para evitar un baño de sangre. En el 78 tendrán que matarnos. Entonces, en el 78 ocurre el triunfo electoral, obviamente gestado, concebido por la actitud valiente y visionaria de José Francisco Peña Gómez, que vio, como decía él, más allá de la curva y que llegó a decir que una reunión con un legislador de Estados Unidos tenía más fuerza política localmente que un pronunciamiento del gran timonel Mao Zedong. Ahí fue cuando Peña Gómez, bajo la coyuntura de la política de derechos humanos del presidente Carter, se unió a los liberales de Washington para denunciar las violaciones de los derechos humanos y esa violación... Ingeniero, pero discúlpeme, eso no responde a mi pregunta sobre el pacto, si lo hubo o no. ¿Por qué Balaguer siempre le sirvió a Juan Bosch? ¿O por qué Bosch le sirvió a Balaguer? ¿Cómo es? No, es que yo voy a hablar de un hecho particular. Las elecciones ocurren el 16 de mayo. No, pero hubo varias elecciones. Usted mencionó ya la del 68. Sí, pero yo quiero hablar de la del 70, la del 74, la del 78. Y siguió ocurriendo después. Es que hay un hecho del 78 que no es de opinión, sino una ocurrencia que está documentada. Ocurre la elección el 16 de mayo del 78, cuando llegan los primeros datos, se percatan que Balaguer está derrotado, los militares toman las urnas. Toman la Junta, saltan el local de la Junta Central Electoral, interrumpen la transmisión del conteo de los votos. Sí. Ahí, como tenían que protegerse, las dos personas clave eran Antonio Guzmán y el licenciado Magluta, presidente de hecho ya y vicepresidente de la República, por razones de seguridad van a recintos bien protegidos. El que sale a la calle es Salvador Ruiz Blanco como defensor de la voluntad popular, pero paralelamente Juan Bosch, que hacía mucho tiempo que no iba al periódico El Caribe, se pone un traje y va al Caribe y va al Listín Diario y dice que la crisis político-social que estaba ya no solamente en ciernes, sino desarrollándose, era necesario superar esa crisis político-social estableciendo unas conversaciones entre los grupos políticos y los grupos militares para llegar a un acuerdo. Entonces, don Rafael Herrera le pregunta,
Pero ¿cuál es el plan? Dice, no, yo quiero primero que los partidos estén decididos a conocerlo para yo poner en evidencia, hacer la divulgación de mi plan. Era obviamente llamando a vamos a decir, a un sacrificio político, social y a un eventual golpe de Estado. Eso no lo digo yo lo tengo documentado porque pagué unos miles de pesos a OGM buscando esa parte. Esa parte de la intervención de Salvador Jorge Blanco. No. La intervención de Bosch yendo a pedir que se hiciese una negociación para desconocer los resultados del triunfo electoral del PRD en la persona de Antonio Guzmán. ¿A qué se debía eso? Pero Antonio Guzmán y profesor Juan Bosch fueron muy amigos y fueron gentes que estuvieron juntos desde muy temprano, desde las elecciones del año 62, antes de las elecciones de diciembre del 62. Fue su secretario, el secretario de Agricultura. De Agricultura fue su secretario. Y se trataban afectivamente y familiarmente. Y él iba y se hospedaba en la casa de don Antonio Guzmán. Entonces, ¿por qué lo iba a desconocer? Entonces, por eso yo le pregunto, ¿había un pacto entre Bosch y Balaguer? Que usted no termina de responder. Es que yo no quiero, yo sí puedo decir, después que él sale del 73, del PRD, él entendía que lo que debía llegar al poder era su partido. Entonces, él no podía aceptar... Pero su partido en el 78 sacó 18,000 votos. Pero, precisamente, ¿cómo es que yo, que soy el gran líder de la República Dominicana, creo un partido y el partido que yo abandoné va a tomar el poder? Eso él no podía permitírselo. Entonces, yo no puedo decir que haya un pacto con Balaguer. Lo cierto es que él fue un presidente de la República que llenó una etapa brillante para la democracia dominicana. Fue un hombre honesto, un hombre que fue austero en su vida y que desafortunadamente lo que él gestó creó una situación de males para la República Dominicana. Yo tengo siempre en cuenta lo que escribió Carlos Fuentes en una de sus obras, en donde hay un diálogo entre uno de los mexicanos tradicionales que no querían saber de los americanos y otro que era más neutral en ese sentido, y un personaje le dice, tú eres como todos los mexicanos, que vives criticando a los gringos y los imitas en todo. Entonces aquí se da el fenómeno inverso. Los que vivían exaltando a Bosch y no lo imitaban en nada. Vamos a hacer una última pausa, en este diálogo con don Eulogio Santaella. Vamos a la última parte en un momento, al retornar. Don Eulogio, Joaquín Balaguer fue declarado como un padre, una especie de padre de la democracia dominicana en un momento muy difícil, incluso con José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch vivos los dos. Peña Gómez murió en 1998 y el profesor Juan Bosch murió en el año 2000, creo. ¿Quién era más demócrata? ¿José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch o Joaquín Balaguer? El único demócrata era Peña Gómez, en donde le daba oportunidad a todos los sectores de la vida nacional y tenía la concepción de que había que dar oportunidad a todos, y así lo hacía en su práctica política. Peña Gómez no se dejó presionar por quienes lo quisieron sacrificar
dije porque estaba entregado en manos de los Estados Unidos. Esa táctica de vincularse con los liberales de Washington generó lo que fue el triunfo de la democracia, porque teniendo a mano los liberales de Washington, las fuerzas incontrolables ya comenzaban a tener un control. Hay quienes dicen que aquella visita del doctor Balaguer a Washington para participar en la firma del Tratado Torrijos-Carter, mediante el cual Estados Unidos devolvió la soberanía del canal a Panamá, en ese momento Carter llenó de elogios a Balaguer, pero hay quienes dicen... Eso fue en 1978. Sí, hay quienes le dicen que él se le firmaron dijo, los tratados del acuerdo del canal. Usted viene aquí para irse de allá. Dice, usted viene aquí para irse de allá. Para irse de allá. Bien, ¿y cómo ubicaríamos al profesor Juan Bosch entre esa definición de que José Francisco Peña Gómez era el único demócrata de los tres? ¿Cómo definir entonces al profesor Bosch? ¿Autócrata? Realmente porque Bosch, con sus virtudes de intelectual, entendía que él tenía cierto grado de superioridad por su creatividad, que una creatividad literaria que yo le comenté y le pregunté personalmente, ¿por qué razón usted no siguió escribiendo como literato? Y él me contestó, yo abandoné la literatura porque yo hacía literatura de ficción. Y la literatura de ficción, la realidad comienza con la primera letra del cuento y termina con la última letra para comenzar a crear otra realidad. Y entonces eso es completamente opuesto a lo que es el accionar político, que tiene que basarse en hechos evidentes, en hechos reales y con una evaluación de una continua de la realidad. O sea, ¿qué sacrificó? Entonces... O sea, si no era demócrata, ¿qué era Juan Bosch para usted? Él actuó como autócrata. Autócrata. Lo que digo, eso es. Entonces... Y Joaquín Balaguer, perdóneme que le haga Joaquín Balaguer, estas preguntas así muy seguidas. Y Joaquín Balaguer lo colocaron a él en una situación que yo creo que desdice de nosotros los dominicanos cuando lo declararon padre de la democracia. Obviamente él no fue el padre de la democracia, él tenía concepciones que no fue que las comenzó puramente a ejercer. Balaguer escribió, obviamente, el sentido de la alternabilidad en la vida política dominicana, en donde señala que pasan siglos para que aparezca un Cervantes, para que aparezca un Shakespeare, y que eso mismo pasa en la vida política, en donde cuando aparece alguien que es el hombre necesario, entonces hay que darle la oportunidad a que gobierne de manera continua. En el caso de Trujillo. En el caso de, y luego para sí mismo. Y luego para sí mismo, ¿por qué? Porque él llegó a firmar un pacto quizás firmado en el momento un amargo de su vida, en que él forma el partido Acción Social en Nueva York, un partido en donde creíamos que eso nunca iba a tener fuerza. El único que se dio cuenta que tenía futuro fue Juan Domingo Perón, que tan pronto se creó ese partido, le mandó una comunicación muy extensa y con planteamientos doctrinarios, en donde diciendo, usted lo quieren, usted debe volver, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y Balaguer era entonces, a ver, su definición así de Balaguer? ¿Qué era Balaguer si no era demócrata? Ni padre de la democracia. Balaguer era otro
un líder autosuficiente que comprendía la realidad dominicana y que actuó en base a tener en su cédula de identidad como título oficio presidente de la República. Yo sí debo comentar, y lo he dicho, digamos, en privado, y no tengo por qué no decirlo en público. Si querían reconocerle algo en medio de muchas atrocidades de su gobierno, a posteriori, después que salió del gobierno, yo diría que debieron haberlo declarado padre de la ecología, porque cerró los aserraderos en el año 1966. Y tengo que decir de Balaguer que los Balaguer y los Santaella vivían frente a frente en Santiago, en la calle La Barranca. Los Santaella tenían una relación en que eran educadores, y también los Balaguer tenían la condición en que el papá de Balaguer era puertorriqueño, mi papá, el abuelo mío también era puertorriqueño. Casi estoy convencido, ingeniero, de que usted me está diciendo que Balaguer tenía menos de autócrata que Juan Bosch, porque usted me definió a Bosch como autócrata, pero no a Joaquín Balaguer. Balaguer no trataba de imponerle cosas a su persona. Ya. Balaguer... Bosch sí lo hacía. Tenía un carácter fuerte. Bien. Ingeniero, muchas gracias por esta conversación. Le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, por este diálogo tan interesante y valioso, y le devuelvo esta invitación de hace 50 años, en donde están ustedes, Salvador Jorge Blanco, Robinson Abreu, Rafael Coromina Pepín y el doctor, ¿el último cuál es? Berto Veloz. Berto Veloz. Yo debo decir que cualquier cosa que se malinterprete o que no haya coincidencia plena, hay que saber que la vida no es lo que uno vivió, sino como uno la recuerda. Como uno la recuerda, como dijo Gabriel García Márquez. Muchas gracias, ingeniero Eulogio, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.